Bien, entonces vamos con nuestro ejemplo de delivery de empanadas. Tenemos entonces el ID de pedido, tenemos los datos del cliente, el detalle del pedido, tenemos la fecha del pedido, tenemos el estado del pedido. ¿Bien? Y nos está faltando el importe. Bien, este sería el planteo de la base de datos. Esto es create database. Entonces, nuestra tabla de pedidos quedaría de la siguiente manera. Entonces yo necesito tener una ventana que me permita listar los pedidos pendientes, listar los pedidos entregados, ver cuánto se cobró por día, Todo eso podría ser el enunciado del parcial. Bien. El alta de pedido es trivial, es básica, así que se las dejo para ustedes. Yo voy a plantear simplemente la ventana que me permita listar los pedidos según su estado pendiente entregados y el importe recaudado. Bien. ¿Alguna pregunta de la base de datos propuesta? No, profe. Bien.
Vamos a la programación. Me voy a copiar este listar que me puede servir para el proyecto de delivery. Y bueno, ustedes en el parcial pueden hacer lo mismo. Pueden tener un listar a mano para simplemente adaptarlo a las necesidades de su proyecto. Agregamos la clase de B, importamos Java SQL, importamos All Table Model y no se copia el código, así que lo vamos a programar de cero. Bien. Public default table model get pedidos tenemos la columna de ID de pedido, datos clientes, detalles de pedido, el importe, y esas son las 4 columnas que voy a mostrar. Bien, acá vamos a hacer nuestra conexión.
nuestro prepare statement. Este get pedidos va a recibir como parámetros la fecha y el estado. Bien. Entonces, vamos a obtener todas las filas de la tabla pedidos, where fecha igual a signo de pregunta, and estado igual a signo de pregunta. Establecemos la fecha como parámetro y el estado. Y recorremos los resultados. Creamos el vector para la fila. Cuatro elementos. Bien. Y con eso ya tendríamos el método que nos trae en base al estado y a la fecha, nos trae los pedidos. Bien. Planteemos ahora la ventana. Necesitamos un text field para la fecha, un combo box para el estado, los posibles valores para el combo box será pendiente, entregado, cancelado. Bueno, con eso andamos para empezar. Después podemos ir sumando. En el constructor de la ventana podríamos poner este valor con la fecha de hoy de manera automática. Bueno, y esta sería nuestra interfaz visual.
Solo nos quedaría enlazar esto con la clase DB. Entonces, ese sería el código del botón. Tomamos de la ventana la fecha y el estado, traemos de la base de datos con esos parámetros y cargamos el JTable. Bien, veamos si funciona. Listar. Acá vemos que escribí mal el nombre de la columna detalle pedido. Vamos a revisar. Segundo intento. Ahí está. Observen, tenemos el listado de todos los pedidos, en estado pendiente del día de hoy. Bien. Y si quiero ver del día de hoy todos los pedidos entregados, serían estos. Bien. ¿Qué es lo único que nos estaría faltando, además de la ventana que nos permita agregar pedidos? Nos estaría faltando un totalizador. O sea, a mí me gustaría ver acá cuánta plata voy cobrando el día de hoy. O sea que en algún lugar de acá debería poder mostrar el total del pedido. Bien. ¿Cómo proponen ustedes que hagamos ese total? Escucho ofertas. Tendría que ser una función donde, dependiendo del estado, ir sumándolo el precio. O sea, vos propones poner una función en dónde, ¿en qué clase? Debería crear una nueva clase No necesariamente. o no haría falta. No necesariamente. La clase de B la podría hacer. Sí, sí, en la clase de B, si es que lo voy a calcular en base a la base de datos, porque también lo tengo en la ventana. O sea, una vez que presione el botón, la información está en dos lugares. La información está en la ventana y la información está también en la base de datos. En cualquiera de esos dos lugares yo podría sumarlo. Bien. Su compañero dijo en la clase de B, así que está proponiendo hacer la suma, no con los datos de la ventana, sino con los datos de la base de datos. Bien.
¿Y cómo lo haría en la clase de B? ¿Cuál es tu idea? Otra opción sería hacerlo en el botón, profe. Otra opción sería hacerlo en el botón. O sea, acá en el botón de listar, después de que pasamos esta línea de código, el JTable ya tiene toda la información. Yo podría simplemente sumar esas filas. Bien. Recorrer el JTable sumando la columna import. O sea que, opción A, recorrer JTable sumando columna import. Bien. Y opción B, en la clase de B, agregar una función sumar pedidos que reciba la fecha y que reciba el estado y me devuelva un total. Y esto hacerlo con datos de la base de datos. Bien. ¿Cómo quieren que lo resolvamos? ¿Recorriendo el JTable o pidiéndole a la base de datos que haga la suma? Recorriendo el JTable. Bien. ¿Y usted qué Entonces, recomienda, profe? y yo lo haría con la base de datos para trabajar menos. Bien. Aparte, todo lo que sea lógica está bueno que esté fuera de la ventana, para que ese código pueda ser reutilizable en cualquier otra parte de mi sistema que necesite ese dato. Bien. Si programamos el código en la ventana y lo necesito ese cálculo en otra parte, tengo que repetirlo. Bien. En cambio, si lo pongo en la clase de B, va a estar disponible para la totalidad de mi sistema. O sea, desde cualquier lugar de mi sistema voy a poder volver a sumar fácilmente los pedidos, sin necesidad de una ventana en el medio. Entonces podría hacerlo ahí en la clase de B. Bien. Observen lo siguiente. Voy a hacer try catch. Me robo este try catch. Eliminamos el recorrido este. Bueno, acá tengo opción A. Acá hacer total igual a total más res.getDouble import. Esta es la opción 1. Sumar pedidos. Va a ir fila por fila sumando el import. Bien. Entonces acá lo que voy a hacer es JLabel3 sext total concatenado con db.get o sumar pedidos. Bien, y veamos cómo queda. Listar. Y le podemos ver total 600. Entregado, listar, total 400. Bien. Esta sería la alternativa B1, pongámosle. Que consiste en recorrer los pedidos filtrados e ir sumando la columna import. Bien. Ahora existe una alternativa aún más corta
que es decirle directamente a MySQL que sume el importe. Con lo cual nos ahorramos este while. Ya no haría falta iterar sobre el resultado. Bien, el resultado sería igual a res o a s.execute query.next ¿bien? Entonces, observen que acá ya no hay ningún while. Pido la suma, ejecuto, obtengo la fila y de la fila obtengo el importe. No hace falta un while porque voy a obtener siempre una fila de esta consulta. ¿Bien? Entonces, el resultado no cambia. El resultado no cambia. Escribí mal el nombre de la columna. Acá lo voy a acceder por posición, porque la columna, al ser una suma, ya no se llama import. Ahí lo tenemos, sin iterar nosotros, sino que delegando en MariaDB la sumatoria de la columna import. ¿Bien? Entonces tenemos tres alternativas: iterar sobre el JTable, iterar sobre las filas en la consulta a la base de datos, o directamente pedirle a MariaDB que ya nos devuelva el valor de esa columna sumada. Bien, entonces acabamos de resolver en clase 2 posibles exámenes parciales. Bien, los exámenes parciales podrían haber tomado la forma de cualquiera de estos dos ejemplos o cualquiera de los otros dos ejemplos que subí al canal de YouTube que resolvimos en las otras comisiones. Así que tienen 4 exámenes parciales resueltos para que se pongan a prueba y la clase del día 26 estén en condiciones de aprobar fácilmente el examen. Bien.